La veracidad de Dios. Como siempre, vamos a iniciar con una definición. La veracidad de Dios quiere decir que es el Dios verdadero y que todo su conocimiento y palabras son a la vez verdad y el estándar supremo de verdad. La veracidad de Dios tiene que ver con lo que es verdadero. Y primero empieza diciendo que Dios es verdadero. El Dios revelado en la Biblia es el Dios verdadero y es el Dios real. No sé si recuerden las primeras sesiones que tuvimos. Hablábamos que para poder estudiar teología había dos condiciones que teníamos que tener. ¿Alguien se acuerda cuáles eran? Muy al principio lo hablamos. Dos condiciones que teníamos que cumplir para poder estudiar teología. ¿Qué eran? Creerlo. Va por ahí. Pero específicamente, ¿qué era? Que la Biblia es verdad. ¿Y cuál es la otra? Que el Dios del que la Biblia nos habla es un Dios verdadero, es el Dios verdadero. Entonces, esto va de la mano con esa idea. La Biblia nos habla del Dios verdadero. Y nos habla y nos dice que todos los demás dioses son dioses falsos. Tenemos muchas citas que hablan acerca de esto. Jeremías 10 al 11. Mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. Les diréis así: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra desaparecerán de la tierra y debajo de los cielos. Jehová es el Dios verdadero. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. La Biblia nos habla una y otra vez acerca del Dios verdadero, del único Dios. Y de nuevo, para poder estudiar la Biblia, para poder estudiar teología, tenemos que reconocer que el Dios del que la Biblia nos habla es el Dios verdadero, es el único Dios, no hay ningún otro Dios. Y teniendo bien claro, bien firme, que Dios es el Dios verdadero, podemos hacer afirmaciones acerca de Dios en cuanto a su veracidad. Empezamos diciendo que el conocimiento de Dios es verdadero. Job 37:16. ¿Sabes cómo las nubes, maravillas del conocimiento perfecto, se mantienen suspendidas? Maravillas del conocimiento perfecto. En el estudio anterior estudiábamos acerca del conocimiento de Dios, de la omnisciencia de Dios. Decíamos que Dios lo sabe todo, conoce todo. Y esta parte viene a reforzar la omnisciencia de Dios, porque le estamos agregando al conocimiento, estamos agregándole una calificación al conocimiento de Dios. Estamos diciendo que su conocimiento es perfecto y que su conocimiento es verdadero. Esto quiere decir que Dios nunca se equivoca en su percepción o en su comprensión del mundo. Siempre todo lo que Dios sabe es verdad. Todo lo que Él sabe, todo lo que Él piensa, Él tiene una comprensión correcta y una comprensión perfecta de todo, del universo.
Ahora, les quiero hacer una pregunta. ¿Qué es aquello que define lo que es verdad y lo que no es? ¿Cuál es el estándar de verdad? ¿Cómo pudiéramos decidir o definir lo que es la verdad? Lo que se cumple. ¿Sí? Podríamos decir que esa es una definición de verdad. El problema es cuando empezamos a hablar de cosas que no son necesariamente cosas materiales, como por ejemplo cosas morales, la moralidad. ¿Cómo pudiéramos definir qué es verdad o qué es cierto o qué es correcto? Mande. Lo que está escrito en la Biblia definitivamente, al final de cuentas son las palabras de Dios. Lo que podemos decir es que todo aquello que está de acuerdo con el conocimiento de Dios es verdadero. Todo aquello que está de acuerdo con el conocimiento de Dios. Y también podemos decir que si pensamos lo mismo que Dios piensa acerca de algo, de cualquier cosa, estamos pensando lo correcto con respecto a ello. El punto aquí es que nosotros no podemos decidir qué es la verdad por nosotros mismos. Porque lo único que define lo que es verdadero es aquello que está de acuerdo con lo que Dios piensa, con lo que Dios sabe. También, no solamente el conocimiento de Dios es verdad, es perfecto, también sus palabras son verdad. Deuteronomio 32:4 nos habla de la veracidad de las palabras de Dios. Él es la roca, sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. Dios es fiel, no practica la injusticia, Él es recto y justo. En cierta manera, la veracidad de Dios la podemos también definir como otro atributo que va de la mano, que es la fidelidad de Dios. Podemos decir que la fidelidad de Dios quiere decir que Dios siempre hará lo que dice y cumplirá lo que prometió. Sus palabras son verdad. Podemos confiar en su palabra y que Él va a cumplir lo que prometió, que Él va a hacer lo que dijo. A eso se le puede llamar también la fidelidad de Dios. Números 23:19. Dios no es un simple mortal para mentir y para cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete, ni lleva a cabo lo que dice? Segunda de Samuel 7:28. Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios, y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. Podemos confiar que Dios va a ser fiel a lo que Él ha dicho. Y en realidad, una manera como pudiéramos definir nuestra fe, el tener fe, es en creer en la palabra de Dios y confiar en que Él va a hacer lo que ha prometido. Su palabra es verdad, su palabra es fiel, de ahí viene también el atributo de la fidelidad de Dios. Y este atributo de la fidelidad o de la verdad
la veracidad de Dios, es un atributo comunicable, es un atributo que nosotros debemos de buscar el imitar. Colosenses 3, del 9 al 10. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Las palabras de Dios son verdad y Dios no puede mentir. Es un atributo, es parte de lo que Él es, de su esencia. Lo que Él dice es verdad, lo que Él promete lo va a cumplir, lo va a hacer. Siempre. Dios siempre es fiel. Y es algo con lo cual podemos estar bien seguros que así va a ser. Pero nosotros debemos de buscar ser fieles de esa manera, imitar la veracidad de Dios. Obviamente, como con todos los demás atributos comunicables, nunca vamos a poder llegar al estándar de Dios, nunca vamos a poder ser verdaderos o fieles de la manera que Dios es, pero sí podemos buscar imitar esa fidelidad o esa veracidad. Una de las características de un cristiano, o la forma como el mundo debería de vernos, es como personas que siempre dicen la verdad, personas en las cuales no hay falsedad, personas en las cuales se puede confiar en la palabra con las que están diciendo. Es una característica que como cristianos todos debemos de tener, y que la gente de afuera debería de vernos de esta manera. Y al final de cuentas es nada más un reflejo de ese atributo de Dios. Dios es el único que es perfecto en cuanto a su veracidad, pero nosotros debemos de buscar también imitar esa veracidad de Dios, ser fieles en cuanto a nuestras palabras y en cuanto a nuestros hechos. Y también debemos de imitar la forma en cómo Dios reacciona ante la falsedad, ante la mentira. Debemos de aborrecer la falsedad y debemos de amar la verdad. Proverbios 13:5. El justo aborrece la mentira, el malvado acarrea vergüenza y deshonra. Una de las maneras como imitamos la veracidad de Dios es el aborrecer la mentira. Salmos 15:2. Solo el de conducta intachable, que practica la justicia y de corazón dice la verdad. Eso es lo que queremos ser. Queremos ser de conducta intachable, practicar la justicia y decir siempre la verdad. Así como Dios siempre dice la verdad. Y hay un aspecto muy interesante en cuanto a la veracidad de Dios. Y tiene que ver con el hecho de que hoy, en la sociedad en la que vivimos, en la cultura en la que vivimos, es difícil hablar de una verdad objetiva, de una verdad absoluta. De hecho, hay gente a la cual si tú les hablas de una verdad objetiva o de la existencia de una verdad objetiva, se van a ofender. Hoy es muy común el decir, tú tienes tu verdad y yo tengo mi verdad. Cada quien tiene su opinión y así vamos a estar en paz. ¿Han escuchado que gente se refiere de esa manera? Ahorita es muy común con temas que son controversiales y gente que intenta en cierta manera mantener la paz, por así decirlo, evitar confrontaciones. Usualmente van a sacarte esto y te van a decir, no, es que esa es tu verdad y está bien, tú ten tu verdad y tú sé feliz con tu verdad, pero yo tengo mi verdad.
Pero la realidad es de que yo no defino lo que es la verdad. Ninguno de nosotros define lo que es la verdad. Nadie de afuera define lo que es la verdad. La verdad absoluta sí existe. Y la verdad absoluta es Dios. Él es la definición de lo que es verdad. Él es el estándar supremo, la norma de lo que es verdad. Y la manera de cómo debemos de nosotros entender la verdad es todo aquello que está de acuerdo con lo que Dios piensa o con lo que Dios dice, eso es la verdad. No es lo que yo pienso, no es lo que yo quiero, no es lo que me conviene, es lo que Dios dice. Eso es lo que es verdad. Y obviamente, ¿dónde vamos a encontrar la mayoría de la información acerca de lo que Dios considera correcto o de lo que Dios piensa o dice? En la Biblia. Entonces, lo que la Biblia dice con respecto a cualquier cosa, esa es la verdad. Y esa es la posición que debemos de tener. A veces es incómodo o a veces no es conveniente, pero lo que la Biblia dice, eso es la verdad. Y ese es el estándar que debemos nosotros de siempre mantener. Todo aquello que está de acuerdo con lo que Dios dice, o con lo que Dios piensa, o con lo que Dios cree, eso es la verdad. Dios mismo es la verdad. En una cita muy conocida, Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y de nuevo, habíamos mencionado, y de hecho vamos a estudiar un poco más adelante acerca del amor de Dios, es otro atributo, pero ya habíamos mencionado de cómo no es que Dios ama, sino que Dios es amor. Él es la esencia del amor. Aquí es lo mismo. No es que Dios dice la verdad. No es que Dios observa y se da cuenta de lo que es verdad. No, Dios es la verdad. Dios es el estándar supremo de lo que es verdadero. Y su palabra, lo que Él dice, eso es lo que es verdad. Y así debemos de verlo nosotros también. Y una vez que reconocemos que lo que Dios dice es la verdad, que lo que Dios... que la palabra de Dios es la verdad, debemos de intentar llevarla a nuestras vidas e imitar esa verdad, viviendo en primer lugar, reconociendo que todo lo que la Biblia nos dice es la verdad, y en segundo lugar también intentando vivir una vida de verdad, donde nuestras acciones, nuestras palabras siempre son verdaderas, y la gente sabe que si decimos algo, es verdad. Queremos intentar llegar a ese estándar que Dios está poniendo. Y esta es la veracidad de Dios, el atributo de la veracidad de Dios. Vamos a continuar con otro atributo. Vamos a ver la bondad de Dios. Y son bastante similares, la veracidad y la bondad de Dios, y la forma de cómo los vamos a definir y cómo los vamos a entender son muy similares. Esa es la definición. La bondad de Dios quiere decir que Dios es el estándar supremo de lo bueno, y que todo lo que Dios es y hace es digno de aprobación. Aquí en esta definición vamos a entender, o queremos entender, que bueno es todo aquello digno de aprobación. Eso es lo que llamamos algo bueno, todo aquello que es digno de aprobación.
Pero luego viene la pregunta, ¿aprobación de quién? ¿Aprobación de nosotros? Al igual que con la verdad, que con la veracidad, nosotros como criaturas, como humanos, no tenemos la libertad de decidir lo que es bueno y lo que no lo es. Así como no podemos decidir lo que es verdad, tampoco podemos decidir lo que es bueno y lo que es malo. Nosotros no podemos decidir qué es aquello que merece aprobación. Lo que Dios es y lo que Dios hace, eso es lo que es bueno. Eso es lo que es perfectamente digno de aprobación. Por lo tanto, Dios es el estándar supremo de lo bueno. Dios es el estándar supremo de lo que es verdad. Y Dios es el estándar supremo de lo bueno. Lucas 18:19. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno, sino solo Dios. Salmo 105. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Salmo 106:1. Aleluya, alabad a Jehová, porque Él es bueno. Entonces podemos decir que bueno es todo aquello lo que Dios aprueba. Y ya que Dios es el estándar supremo, ya que su propio carácter es el estándar supremo de la bondad, todo aquello que esté de acuerdo con el carácter de Dios es por consiguiente bueno. Les decía cómo es muy similar a la veracidad de Dios, van de la mano. En cuanto a la verdad, todo aquello que Dios sabe, todo aquello que Dios conoce, eso es la verdad. Y aquí es similar. Todo aquello que Dios es, todo aquello que está de acuerdo con el carácter de Dios, eso es lo bueno. Y de nuevo aquí hay un punto muy interesante en cuanto a lo bueno y a lo malo. Y va de la mano con lo que estábamos hablando ahorita. Si intentamos definir qué es bueno, si intentamos definir lo que es bueno y lo que es malo, sin apelar a Dios, dejando a Dios de por fuera, ¿cómo definirían ustedes lo que es bueno y lo que es malo? Dejando a Dios de por fuera. No puede. Gente, Pues hacer lo correcto. ¿qué es hacer lo correcto? ¿Qué es lo correcto? Pues es tan loco. Pero no puede hablar de Dios. No se puede. No se puede. No se puede. No podemos definir lo que es bueno sin tomar a cuenta a Dios. Los principios divinos, lo que nos Incluso nuestro sistema legal, nuestro sistema de justicia, está basado en los principios cristianos, en los principios bíblicos. Ahora, la gente no va a reconocer esto, pero nuestro sistema de justicia es en lo que está basado. Si tú intentas definir lo que es bueno dejando fuera a Dios, vas a tener que apelar quizá a tus emociones, a lo que yo siento que está bien. El problema es que cada quien tiene emociones diferentes y para lo que a alguien
está bien o se siente bien, para otra persona no lo va a hacer. Entonces se vuelve subjetivo. Si apelamos a la cultura y decimos que lo que es bueno es lo que la cultura en general dice que es bueno, el problema es que las culturas cambian y no todas las culturas consideran las mismas cosas como buenas. Se vuelve complicado, si no imposible, el definir que algo es bueno sin apelar a una autoridad suprema. Cosas tan obvias para nosotros, como por ejemplo el asesinato. Si yo les pregunto a todos ustedes, ¿el asesinato es bueno o es malo? Van a decir, es malo. Y digo que a cualquier persona de afuera, si les dices, si haces esa pregunta, van a decir que es algo malo. Pero si les preguntas ¿por qué es algo malo? ¿Por qué? Es lo que diríamos nosotros. Pero ¿qué diría alguien de afuera? ¿Por qué es malo? Porque le quitaste la vida a otra persona. ¿Y por qué quitarle la vida a otra persona es malo? ¿Y quién le da derecho a vivir? Al final de cuentas, tenemos que apelar a una autoridad suprema, algo que está fuera de nosotros. No podemos objetivamente decir esto es bueno y esto es malo si no apelamos a una autoridad suprema, algo que está más allá de nuestra cultura, de nuestra conciencia, de nuestros sentimientos. Cualquier otra cosa que intentamos usar va a ser subjetivo, va a ser subjetiva. Solamente Dios, solamente lo que Dios dice que es digno de aprobación es digno de aprobación. Y no hay, fuera de eso, no hay otra manera de definirlo objetivamente. Si más adelante tenemos la oportunidad de estudiar un poco de apologética, si lo recuerdan, la apologética es el estudio de la defensa de la fe, es defender las creencias y poder explicar lo que creemos. Hay un argumento muy interesante que se puede hacer para la existencia de Dios precisamente en esto, en lo bueno y en lo malo. Y tiene que ver con que todos los humanos, sin excepción, tienen un conocimiento natural de lo que es bueno y de lo que es malo. Eso es lo que le llamamos conciencia. Todos tienen esa conciencia y todos pueden saber dentro de su corazón, lo acepten o no lo acepten, que algo que están haciendo está mal. Aunque intenten justificarlo, aunque de todas maneras lo hagan, en su corazón siempre hay algo que les dice que está mal. Y ese algo es la conciencia que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Y como no podemos negar la existencia de esa conciencia, se puede hacer un argumento para la existencia de algo, nosotros sabemos que es Dios, pero de algo que está fuera de nosotros, que está más allá de nosotros, que está decidiendo, que le está dando la definición objetiva de lo que es bueno y de lo que es malo. Y es Dios. Pero eso es algo que quizá más adelante vamos a profundizar. El punto aquí es que sin Dios no puedes definir lo que es bueno y lo que es malo. Objetivamente no lo puedes hacer. Y obviamente nosotros que tenemos la Biblia, que tenemos la palabra de Dios, podemos mucho más claramente definir lo que es bueno. Y lo definimos como todo aquello que Dios aprueba. Continuando con la bondad de Dios, podemos decir que todo lo que Dios hace es digno de aprobación. Todo lo que Dios hace es bueno. Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho,
aquí es en su creación, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del sexto día. Todo lo que Dios hizo en la creación era bueno. Dios es la fuente de todo lo bueno que hay en el mundo. Es lo que nos dice Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios hace cosas buenas por sus hijos. Solamente hace cosas buenas por sus hijos. Salmo 84:11, porque Dios, el Señor, nos alumbra y nos protege. El Señor ama y honra a los que viven sin tacha, y nada bueno les niega. Mateo 7:11, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan. Todo lo que Dios hace es digno de aprobación. Todo lo que Dios hace es por definición bueno. Y nosotros también debemos de buscar, imitar la bondad de Dios. Es un atributo comunicable. Dios nos comunica de su bondad. Gálatas 6:10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Y de nuevo, hacer el bien no es hacer lo que yo creo que está bien, sino todo aquello que está de acuerdo con el carácter de Dios. Todo aquello que Dios aprueba. ¿Y cómo vamos a entender o saber cuál es el carácter de Dios? Eso es lo que estamos estudiando. En su palabra vamos a entender cuál es el carácter de Dios, qué es lo que Dios aprueba, qué es lo que Dios quiere. Y eso es lo que debemos de buscar nosotros hacer. Porque todo lo que Dios aprueba y todo lo que Dios quiere, eso es lo que es bueno. Esa es la definición de lo que es bueno. Ahora, junto de la mano con la bondad de Dios, viene su gracia y su misericordia. Podríamos decir que gracia y misericordia son otros atributos de Dios. Son parte de la naturaleza de Dios, pero están muy relacionados con la bondad de Dios. Los pudiéramos ver como dos atributos separados. Aquí los estamos viendo juntos, porque van de la mano. ¿Qué es la misericordia? La misericordia es que Dios no nos da lo malo, el castigo que merecemos. Eso es misericordia. Que Dios no nos da lo malo que merecemos. ¿Y qué es gracia? Que Dios nos da lo bueno que no merecemos. De nuevo, misericordia es que Dios no nos da lo malo que merecemos. Y gracia es que Dios nos da lo bueno que no merecemos. Y en el Antiguo Testamento, estas dos características de Dios usualmente se mencionan juntas. Éxodo 34:6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso. Aquí piadoso también se pudiera traducir como gracia. Tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad. Salmo 103:8. Misericordioso y clemente es Jehová. De nuevo, clemente se puede entender o se puede traducir como gracia. Lento para la ira y grande en misericordia. Y uno de los ejemplos más claros de la bondad de Dios, mostrados como su gracia, lo tenemos en el Nuevo Testamento.
Romanos 3, del 23 al 24. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son santificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. A veces es difícil el declarar que Dios es bueno, sobre todo cuando estamos pasando por circunstancias difíciles. Pero tenemos que poder decir que Dios es bueno siempre. Y aquí Romanos 3, 23 y 24 nos da un motivo para siempre poder decir que Dios es bueno. Lo que Él hizo en la cruz, la gracia y la misericordia que nos mostró, es suficiente para siempre poder decir que Dios es bueno. No importa lo que estemos pasando, no importa que tanto estemos sufriendo, no importaría que Dios nunca hiciera nada más bueno por nosotros. Lo que Él ya hizo en la cruz, el morir por nosotros, la gracia y la misericordia que nos mostró, es suficiente para proclamar que Dios es bueno, siempre. Ahora, Dios va más allá todavía. Dios nos muestra sus bondades todo el tiempo. Cada día el Señor nos da gracia, nos da misericordia, nos muestra de su bondad, porque Él es bueno. Y de nuevo, no es que Dios haga cosas buenas. Dios es bueno. Él es la definición de lo que es bueno. Y de esa bondad brotan su gracia, brota su misericordia. Siempre vamos a tener un motivo para decir y proclamar que Dios es bueno, y siempre debemos de buscar imitar esa bondad de Dios también. Intentar hacer lo que Dios aprueba, porque eso es lo que es bueno. Con eso terminamos la verdad de Dios, la veracidad de Dios y la bondad de Dios. Y si nos vamos a quedar con algo de todo este estudio, es que Dios es el que define lo que es verdad y lo que es bueno. Él es el estándar de lo que es verdad y de lo que es bueno. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque eres verdad. Podemos confiar en que lo que tú haces, en que lo que tú dices, siempre van a ser verdad, siempre va a ser verdad, siempre se va a cumplir y siempre va a ser bueno. Que tú eres verdad, porque tú eres bueno. Y queremos, Señor, conocer más de tu verdad, conocer más de tu carácter, conocer más de lo que tú apruebas, para ser más como tú, para también vivir en verdad, para también vivir haciendo lo que tú apruebas, haciendo lo bueno. Gracias, Señor, porque podemos confiar en ti y saber que nunca nos vas a defraudar, que siempre vas a ser fiel y que tu gracia y tu misericordia son quien eres tú. Por eso nunca van a cambiar, por eso nunca se va a acabar. Gracias, Padre. En nombre de Cristo Jesús. Amén.